Cuando tenía 12 años, mis padres comenzaron a discutir con más frecuencia, aunque yo nunca entendía la causa. Todo parecía normal desde fuera. Mi padre seguía siendo el hombre encantador que siempre me llevaba a pasear los domingos, pero en las noches algo cambiaba. A veces me despertaba con voces apagadas que se filtraban por la puerta de mi habitación, como un murmullo entre la risa y la tensión. No le presté demasiada atención hasta que la vi por primera vez. Ella estaba ahí de pie en el umbral del jardín, bajo la luz mortecina del farol, y por un instante tuve la certeza de que no era humana. Su rostro tenía algo que desafiaba la memoria. Era familiar y desconocido al mismo tiempo, como si los rasgos de mi madre y de otra mujer se hubieran fusionado en un solo ser. Esa noche, mientras mi padre hablaba con ella en la sala, la miré por la ventana y noté que su sombra parecía alargarse más de lo que cualquier luz permitiría. Había algo en su manera de moverse, en su forma de inclinar la cabeza mientras escuchaba, que erizaba mi piel. No era solo seducción lo que emanaba, sino un aura de peligro, una presencia que me hacía dudar de mi propia percepción. Comencé a notar pequeños cambios en mi casa, objetos movidos, un olor dulce que no podía identificar y que parecía quedarse flotando en el aire, y susurros que resonaban por los pasillos, incluso cuando estaba solo. Intenté comentarlo con mi madre, pero ella siempre lo negaba, culpando a mi imaginación y al estrés del trabajo. Sin embargo, no podía ignorar cómo mi padre había empezado a cambiar. Su mirada ya no era tan cálida y su sonrisa se tornaba rígida cuando la mujer estaba cerca. Una noche, mientras me escondía detrás de la puerta entreabierta de la sala, la escuché pronunciar mi nombre con una voz que era a la vez dulce y venenosa, y supe que sabía que yo la estaba observando. En ese instante, comprendí que mi mundo había comenzado a transformarse en algo que no tenía vuelta atrás. La amante de mi padre no era una simple mujer, sino un enigma oscuro que parecía alimentarse del miedo y del secreto, y que estaba dispuesta a todo para reclamar su lugar. Párrafo 2. El tiempo pasó y los eventos extraños se intensificaron. Mi padre comenzó a quedarse despierto hasta tarde, hablando por teléfono con alguien que no podía ver, y yo escuchaba fragmentos de conversaciones llenas de amenazas y promesas que me helaban la sangre. En las noches, el aire de la casa parecía volverse más denso, y a veces me despertaba con la sensación de que alguien estaba de pie sobre mí, mirándome fijamente mientras yo no podía moverme. La mujer aparecía de manera intermitente, a veces como una silueta en el pasillo, otras veces sentada en la silla frente a la ventana, observando el jardín sin parpadear. Mi madre comenzó a enfermar de manera inexplicable, fiebres repentinas, pesadillas violentas y una sensación constante de que la seguían. Intenté buscar ayuda, pero cada intento terminaba en silencio o en advertencias veladas de mi padre, que ahora me miraba con desconfianza, como si yo fuera la amenaza. Una noche, decidí enfrentar a la mujer. Me escondí en la oscuridad del corredor, respirando con dificultad, y cuando por fin la vi, sus ojos brillaban con un verde imposible, y su sonrisa era tan amplia que parecía romper la armonía de su rostro. Me habló sin moverse, y su voz resonó dentro de mi cabeza. Sé que sabes lo que no deberías. Solo recuerda, niño, que el precio de la curiosidad es alto. Me congelé, incapaz de mover un músculo, mientras su silueta se desvanecía entre las sombras, dejando un rastro de olor dulce y metálico que me hizo vomitar. Desde ese momento, su influencia sobre mi padre se volvió casi total. Él ya no hablaba con mi madre, y sus visitas al trabajo se acortaron hasta desaparecer. A veces, en el espejo del baño, creía ver su reflejo detrás del mío, sonriendo de manera burlona, y comprendí que su presencia había penetrado en la casa y en nuestras vidas de manera irreversible. Cada noche me acostaba con la sensación de que alguien o algo estaba escuchando, esperando a que cometiera un error que le diera la excusa para actuar. Y el miedo no era solo por mí, sino por mi madre, atrapada en un juego invisible del que yo no podía protegerla. Párrafo 3. Una tarde,
Mientras revisaba cajones antiguos en busca de fotos de la familia, encontré un sobre sellado con mi nombre, escrito con una caligrafía que reconocí de inmediato, la de mi padre, aunque temblorosa y rara. Dentro había cartas, fotografías y recortes que revelaban una relación mucho más siniestra de lo que había imaginado. Cada carta describía encuentros con la mujer, pero no eran meras confesiones de amor. Hablaban de rituales, símbolos que se repetían en la casa y en nuestros jardines, y advertencias sobre cómo ella controlaba el destino de quienes se cruzaban con ella. Había fotos de habitaciones vacías, pasillos que parecían deformarse, y en una de las imágenes pude ver una figura oscura junto a mi padre, casi fusionada con su sombra, que sonreía mientras él dormía. Un escalofrío me recorrió la columna vertebral. Entendí que no era solo la amante de mi padre, sino algo que trascendía lo humano, un ser capaz de infiltrarse en la mente y el cuerpo, un depredador de almas disfrazado de mujer. Esa noche, escuché pasos en la habitación de mi madre, y cuando corrí la encontré en trance frente a la ventana, murmurando palabras en un idioma desconocido, mientras su piel parecía reflejar una luz verdosa, casi etérea. Intenté acercarme, pero ella no me vio. Sus ojos estaban fijos en la calle, y la presencia de la mujer detrás de ella era palpable, como una sombra que absorbía todo. Corrí hacia la puerta de mi habitación, sabiendo que si intentaba intervenir, podría ser demasiado tarde. Cada día que pasaba, el ambiente se volvía más opresivo. Los relojes dejaban de funcionar, los electrodomésticos emitían zumbidos extraños y la sensación de ser observado se intensificaba. Empecé a encontrar marcas en las paredes, símbolos que nadie reconocería, y comprendí que estábamos atrapados en una red que ella tejía y que cada intento de resistencia nos acercaba al borde de algo irreversible. Párrafo 4. Una madrugada, decidí seguir a la mujer. Tomé una linterna y salí sigilosamente por el jardín trasero. La noche estaba oscura, densa, y un viento frío arrastraba hojas secas que crujían bajo mis pies. La vi avanzar hacia el bosque cercano, sin miedo, como si supiera que nadie podía alcanzarla. Mientras la seguía, el aire comenzó a vibrar con un zumbido bajo, casi musical, y las sombras de los árboles parecían retorcerse, formando figuras grotescas que se desvanecían cuando intentaba mirarlas directamente. La mujer se detuvo frente a un círculo dibujado con piedras y ramas, y allí, rodeada por la penumbra, comenzó a hablar en un idioma que me resultaba aterradoramente familiar. Era la misma voz que había escuchado en mis pesadillas, mezclada con murmullos de mis padres. Sentí que mi corazón se detenía cuando la vi elevar las manos, y en el suelo, las piedras comenzaron a moverse, formando símbolos que brillaban con una luz fría y verdosa. En un instante, comprendí que estaba presenciando algo que no debía existir, un ritual que trascendía nuestra realidad y que involucraba a mi familia de manera directa. Intenté retroceder, pero mis pies se sentían pesados, como si la tierra misma me rechazara. La mujer giró lentamente, y sus ojos brillaron con un fulgor sobrenatural que me paralizó. «Siempre supe que vendrías», dijo, y su voz resonó dentro de mi cabeza y en la mía al mismo tiempo. Sentí un dolor agudo en la cabeza, y por un instante, mi visión se llenó de imágenes de mi padre y mi madre, fusionados con sombras atrapados en un juego que no comprendía del todo, mientras ella, sonriente y poderosa, observaba todo desde la periferia de la realidad. Corrí sin mirar atrás, consciente de que mi vida y la de mi madre pendían de un hilo, y que la presencia de la mujer no era solo física, sino algo que podía invadir pensamientos, sueños y decisiones. Párrafo 5. Al volver a la casa encontré todo cambiado. La puerta principal abierta, los muebles desplazados y un olor metálico que llenaba el aire. Mi madre estaba en el suelo, inconsciente, con marcas en la piel que parecían símbolos arcanos, y mi padre desaparecido. El miedo me paralizó, pero comprendí que no podía quedarme quieto. Escuché su voz susurrando desde algún lugar de la casa. «Ella está en todas partes, incluso en ti». Sentí como algo entraba en mi mente, una presencia que buscaba fragmentar mi voluntad,
y luché con cada fibra de mi ser para mantenerme yo mismo. La mujer apareció frente a mí, inmóvil, con esa sonrisa imposible que reflejaba conocimiento absoluto y un poder aterrador. No pronunció palabras, pero comprendí su intención: reclamarme, convertir mi miedo en su fuerza. En un acto desesperado, recordé un símbolo que había visto entre las cartas de mi padre y tracé líneas rápidas en el suelo, murmurando lo que había aprendido de manera instintiva. La mujer retrocedió como si algo la repeliera, y por un momento, la luz verdosa de sus ojos se apagó, dejando solo una silueta débil y temblorosa. Aproveché para levantar a mi madre, quien comenzó a recobrar la conciencia, y juntos escapamos de la casa hacia la carretera desierta. Detrás de mí, nosotros, la silueta desapareció en la oscuridad, pero el miedo persistió grabado en nuestros cuerpos y nuestras mentes. Sabía que no habíamos vencido, que su presencia podía volver en cualquier momento y en cualquier forma, pero también entendí que la supervivencia requeriría vigilancia constante y un entendimiento profundo de los secretos que mi padre había intentado ocultar. Esa noche, bajo la luz de la luna, mientras la respiración de mi madre se normalizaba y yo sentía el frío de la carretera en mis pies, comprendí que la amante de mi padre no era solo una amenaza física, era un recordatorio de que el mal puede infiltrarse en los vínculos más cercanos, disfrazado de deseo y familiaridad, y que algunas verdades son demasiado peligrosas para ignorarlas. Espero te haya gustado esta historia. Suscríbete, deja tu mejor comentario y nos vemos en el próximo relato.